¿Qué tal, Javier? Muy bien. Vamos ahí, buenos días. Daniel, compartir tu pantalla completa. Ya. Ahora me confirman si es correcto el audio y la imagen. Sí, profe. Sí, se logra visualizar con claridad las situaciones estas ahí. Sí, Bueno, profesor, vamos todo claro. a comenzar esta figura. Mira, tenemos que hablar esta semana sobre razones trigonométricas, que es lo mismo, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? De un ángulo agudo, parte 2, bueno, no sé. Vamos a utilizar igual esas razones para determinar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Obviamente que para eso necesitamos un ángulo agudo y también necesitamos, aparte del ángulo agudo, uno de sus lados, necesariamente. Necesitamos uno de sus lados. Entonces aquí vamos a hablar sobre el cálculo de los lados del triángulo rectángulo, área de la región triangular, triángulos pitagóricos, ángulos verticales y los problemas que vamos a revisar. ¿Ya? Tenemos que analizar esos puntos el día de hoy. Por ahí uno que otro problema es un poquito pesado, se ha complicado un poquito, pero bueno, esperemos que con la explicación se aclare un poco más. Cálculo de lados de un triángulo rectángulo. Tenemos tres casos. Cuando conoces un ángulo agudo y la hipotenusa, cuando conoces un ángulo agudo y el cateto opuesto, cuando conoces un ángulo agudo, ángulo agudo y cateto adyacente, y el otro es cuando conoces un ángulo agudo y el cateto opuesto. Son los tres casos que se mencionan. Para ello, requieres en los tres casos siempre un ángulo agudo, siempre. Y uno de los lados, necesariamente. En este caso tenemos la hipotenusa, en el caso 1, en el caso 2 tenemos el cateto pues, adyacente y en el caso 3 tenemos el cateto opuesto. Entonces, si usted recuerda directamente estas reglas, bacán, no habría mucho problema en trabajar los ejercicios, ¿no? Directamente, si usted lo recuerda tal cual. Si no, tendría que usted que plantear, porque en algunos casos se recarga el problema cuando hay que utilizar los lados de un triángulo, utilizando reiteradas veces esto, ¿no? Estas relaciones. Y ahí va apareciendo como un producto de razones trigonométricas, ¿no? Seno de tal por coseno de tal, no sé. Van apareciendo y se va recargando un poquito. Y a veces ahí a uno como que pierde de vista esto, ¿no? Porque aquí un poquito que se hace sencillo, porque nuestro lado conocido está indicado solamente así, ¿no? O así, o de repente así. Van a haber algunos problemas de repente ya donde la hipotenusa no solamente es h, es, no sé, un a coseno de alfa, y con eso tengo que buscar los catetos. Hay un poquito que de repente se va usted a perder en el análisis. No digo que sea así, pero puede suceder. Para ello, en todo caso, si usted no puede hacerlo directamente, tendría que hacer esta parte que es un proceso cortísimo de demostración y que es algo que ya hemos utilizado anteriormente, me parece, en cuanto a lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Voy a tomar un ángulo agudo, la hipotenusa, ¿no? El cateto opuesto y quiero el cateto adyacente. Voy a utilizar la regla esta, que es lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo va a ser la razón trigonométrica. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo. A ver, quiero X y tengo H. X sobre H es seno de teta. Por lo tanto, X será H seno teta. ¿Estamos? El otro, quiero Y y tengo hipotenusa. Y sobre H es adyacente sobre hipotenusa, coseno. Por lo tanto, Y será H coseno teta. No sé si se logra entender esa, ese proceso demostrativo, diríamos, ¿no? Sobre por qué H seno, H coseno. ¿Me confirmas?
Sí, se entendió, profe, todo claro. Ya, ok, muy amable, gracias. El otro igual. Tengo un ángulo agudo, ahí está. Tengo ahora el cateto adyacente, ahí está. Y quiero calcular el cateto opuesto y la hipotenusa. Voy a utilizar lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero cateto opuesto. Opuesto sobre adyacente, tangente. Pues. Quiero cateto o quiero hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto adyacente, secante, pues. A ver quién aparece primero. La tangente, ¿no? Z sobre P es opuesto sobre adyacente. El opuesto sobre el adyacente es la tangente, o sea que Z es P tangente teta. Hipotenusa sobre adyacente, secante, o sea que W va a ser P secante teta. A ver, ¿me indicas cómo vamos ahí? Todo claro, profesor. Ok. Ahora, el otro. Igual, tengo el triángulo, tengo el ángulo que va a ser teta, ¿no? Y tengo ahora de dato el cateto opuesto. Y yo voy a querer calcular el cateto adyacente y la hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿quién es? Cosecante. Cosecante. O sea que U será pues Q cosecante teta. Cateto adyacente, que es V sobre cateto opuesto. Adyacente sobre opuesto es cotangente. O sea, tenemos esto, ¿no? Primero lo que quiero sobre lo que tengo, ahí está la hipotenusa. Y ahora vamos a indicar lo que es el cateto adyacente. V sobre Q es cotangente, ¿no? Cotangente. Por lo tanto, V será Q cotangente teta. Los tres casos que tenemos son los que vamos a utilizar en los problemas, pues, ¿no? Como le dije, de repente algunos problemas le va a exigir a usted que plantee así todavía, ¿no? Para buscar el elemento que quiere. Aquí en algunos casos ya estos elementos que se conocen, según el contexto de la teórico que aquí que se ha mencionado, esto según los problemas puede cambiar esto, ¿no? Puede estar en función de otras razones también esto, pero igual se conoce y quieres más cosas como esta y esta. Y es por eso que acá de repente este Q que multiplica a la cotangente o a la cosecante puede ser pues estar en función de otro ángulo. ¿Ya? ¿Alguna inquietud antes de continuar con el otro, con la otra presentación? ¿Alguna inquietud? No, profesor. Ok. ¿Cuál situación? Cálculo del área de una región triangular. Tenemos triángulos pitagóricos y por acá los ángulos verticales. Para calcular el área de una región triangular es base por altura sobre 2, pero en este caso se va a mencionar una pequeña regla que es esta de acá, en la cual se puede calcular el área haciendo producto de lados por el seno del ángulo que determina. A por B, seno C, ¿no? Sobre 2. Ahí está. Puede tomar cualquier para. Puede ser A por C por el seno de B sobre 2. O puede ser B por C por el seno de A sobre 2. Puede ser cualquiera de ellos. Igual ahí está base por altura sobre 2. En este caso, si tomo el ángulo C, que es esto, la altura está así, pues. Esa es la altura. Y si tú utilizas lo del PPT anterior, tienes la hipotenusa y quieres el cateto opuesto. Es el caso 1, ¿sí o no? El cateto opuesto es hipotenusa por el seno del ángulo, seno de C. O sea, esto de acá en realidad es la altura. ¿Estamos o no? Sí, Habla. profesor. Todo claro. Muy bien. Entonces, usted ya tiene eso.
Vamos a ir ahora a lo que es en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo la altura y la base son los catetos. Por eso es que simplemente se coloca esto. Base por altura sobre 2 o producto de cateto sobre 2. Ahora, si usted toma de referencia uno de los ángulos y tiene la hipotenusa, ¿a qué es igual el cateto opuesto? Según el caso 1, habla. Hipotenusa seno del ángulo de A. Muy bien. ¿Y el cateto adyacente? Hipotenusa por el coseno del ángulo de A. Ya está, muy bien. Entonces, nosotros ahí podemos cambiar eso y te va a quedar como hipotenusa al cuadrado por el seno de A y por el coseno de A. Pero esto se puede cambiar a esto, mira. Una regla adicional, ¿no? Puede ser así también. Pero, profe, ¿por qué sobre 4 ahora? Es que lo que sucede es que estamos utilizando esto, ¿no? Como va a aparecer que A es C seno A y B es B coseno A. Entonces, seno por coseno ya es el seno del doble. Solamente le están agregando el 2. Por 2 entre 2. Como aquí hay un 2 abajo, es que se hace 4. Y queda así. Sería otra manera de visualizarlo. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que son los triángulos pitagóricos. Te ayudan en algunos casos a calcular los lados conociendo estos triángulos pitagóricos, porque puede ser que aparezcan pues números un poquito grandes, pero en el fondo está la relación esa, ¿no? 13, 12, 5, puede ser 26, 24, 10 o 39, 36, 15, pero en el fondo está esa relación, ¿no? Y por ahí puedes sacarle provecho a esto. Falta el de 40, 41 y 9, ¿no? Por ahí también, 40, 41 y 9. ¿Ya? Esos son los pitagóricos, son aquellos triángulos cuyos lados son números enteros y verifican el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Obviamente, por ser un triángulo rectángulo, ¿no? Tiene que verificar Pitágoras. Ángulos verticales no es otra cosa que los ángulos de elevación y depresión. Es cuando usted está caminando, observa un avión, levanta la mirada hacia observar el avión o la paloma o la gaviota, lo que fuese volando, levanta la mirada. Ángulo de elevación. Ángulo de depresión, usted está caminando en su cocina, ve un roedor en el piso andando, usted baja la mirada, ¿no? Y se genera el ángulo de depresión. ¿Estamos? Entonces, obviamente que están sobre un solo plano vertical, ¿no? O sea, usted como observador genera un plano vertical sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces, esos ángulos verticales solamente se mueven en ese plano, ¿no? O elevación o depresión, nada más. Otra cosa son los ángulos horizontales. Eso tiene que ver con la rosa náutica, ¿no? Sureste, noreste, al sur, al norte, al este, al oeste. Esos son ángulos horizontales, ¿ya? Ángulo de elevación. El ángulo de elevación se genera supuestamente cuando la visual está sobre la horizontal, en este sentido. La horizontal se genera con el observador. O es el observador o ojo al observador. A es el objeto observado. La línea que une el observador con el objeto observado se llama visual. Y por lo tanto es mi elevación. O ojo de observador, A objeto observado. Y ese es mi ángulo de elevación. ¿Alguna pregunta en particular? No, profesor, todo claro. Ok. Ahora, ángulo de depresión sería pues lo contrario, ¿no? El observador observa un objeto bajando la mirada, ¿no? O colocando la visual debajo de la horizontal, obviamente que entendido en el mismo plano vertical, ¿verdad? Ángulo de depresión, beta sería la depresión, o observador, y B
punto o objeto observado. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Aquí algunas reglas de repente que por ahí se van a utilizar en algunos de los problemas. Tenemos que la cotangente es 1 sobre tangente. La tangente de la suma es esto, ¿no? Del compuesto. También tenemos esto. Secante es igual a 1 sobre coseno. Por ahí esta pitagórica, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Tangente seno sobre coseno. Cotangente será coseno sobre seno. Ya está. Muy bien. ¿Alguna observación hasta ahí? ¿Alguna inquietud que tengas por el momento? Háblame. Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestros problemas. Problema número 1. Míralo bien. Te pregunto yo, ¿el ángulo teta está dentro de un triángulo rectángulo? Dime. No. No. Muy bien. Entonces, en ese caso, tenemos que generar un triángulo rectángulo para ese ángulo teta. La figura te ofrece algún tipo de longitud de sus lados. Míralo bien. Míralo bien. Habla. Sí, Ya, muy bien. No te ofrece ninguna longitud. Te ofrece una relación, sí. Esta es una relación entre algunos elementos ahí, más no es la longitud del segmento. Entonces, este problema lo podemos trabajar agregándole alguna longitud auxiliar y es lo que voy a hacer. Le coloco 1, le coloco 4. ¿Es correcto? EB, que es 1, es la cuarta parte de CE. ¿Cumple la relación o no? Hábleme, ¿cumple o no cumple la relación? Que EB es la cuarta parte de CE. ¿Se cumple? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahí es colocarle un valor a esos elementos. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, porque el dato gráfico no tiene ninguna longitud preestablecida. Entonces tú estableces las longitudes, pero ojo, respetando las relaciones que te dan, pues, ¿no? Y como es un cuadrado, a CD mide 5, pues, si este puntito de acá yo le pongo F, ¿cuánto será BF? Y sabemos que esto de acá es centro, ¿por qué? Porque estamos hablando de un cuadrante. ¿Cuánto será BF? 5. 5 también. ¿Estamos? Ahora, regla que mencioné creo la clase pasada. Si te piden una razón trigonométrica de un ángulo y tú observas que ese ángulo no está dentro de un triángulo rectángulo, tú generas un triángulo rectángulo. Trazando alturas, prolongando. En este caso voy a hacer esta prolongación y de B voy a trazar una perpendicular aquí. Ahí está. Yo le pregunto, ¿cuánto sería HB con los datos que tienes? 5 seno de teta. 5 seno de teta. Ese es HB. Ahora voy a utilizar un ángulo auxiliar, ¿sí? También puedo calcular DE. ¿Cuánto sería DE? DE. Voy a utilizar este ángulo auxiliar solamente para plantear mi ecuación. Alfa, alfa. ¿Cuánto mide DE? ¿Cuánto? ¿Se puede calcular DE? Raíz de 41. Raíz cuadrada de 41. Muy bien.
Ahora voy a trabajar en este triángulo y este otro triángulo. Con este elemento y este elemento. Oye, 5 seno teta sobre 1, ¿no sería el seno de alfa? 5 seno teta sobre 1 es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿No sería seno de alfa? ¿Está o no? Ahora, en el triángulo DCE también el seno de alfa sería 5 sobre raíz de 41, ¿o no? Y lo que estaba mencionando está acá. Estoy planteando, si quieres lo haces con semejanza también, pero para contextualizarlo al tema, estoy planteando en esos dos triángulos el seno de alfa. Porque por opuestos por el vértice, este ángulo es igual a este, pues. Seno alfa y seno alfa. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, aquí en el chiquito, 5 seno teta sobre 1. En cambio en el grande sería 5 sobre raíz de 41. Ah, pues como son iguales, lo igualo, pues. Ah, profe, se ve el 5, la raíz de 41 pasa a multiplicar y el 1 al otro lado. Ya está, quedó. ¿Alguna pregunta en particular? Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Situación número... Problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Tenemos eso. Calcula la cotangente I. Como me piden cotangente I, y me doy cuenta que I no está dentro de un triángulo rectángulo, tengo que generar, pues, ¿no? Caballero. Ahora me dan un dato, BD igual a DC. Oye, el problema me da esa relación, que BD tiene que ser igual a DC, pero no me dice cuánto miden. ¿Qué crees que le voy a poner yo? Variable. Variable. Pero como el problema no tiene algún dato como longitud del segmento, yo le puedo poner cualquier número, pero la cosa es que sean iguales. Pues. ¿Y qué crees que el número le voy a poner? Si son iguales. El más sencillo posible. El más fácil de manejar. ¿Cuál es? Bueno, para mí es el 1. Yo le he puesto 1, 1. No sé si logras entender eso. No voy a decir, profesor, ¿por qué le colocó 1? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Como el problema no me da ningún dato sobre la longitud de sus lados, yo asigno el valor. Pero ojo que yo tengo que asignar valores respetando las relaciones que el problema me da. Y el problema me da esa relación, ¿no? Que BD es igual a DC, por eso le he puesto 1, 1. ¿Ahí estamos o no? Habla. Profesor, no lo escuché bien. ¿Puede repetir, por favor? Ya, es que el problema no me da información sobre cuánto miden sus lados o la longitud de los segmentos. Como no me da eso, yo puedo o tengo la posibilidad de colocarle cualquier valor que yo quiera, conveniente, que sea fácil de manejar, pero que respeten las relaciones establecidas. Y como me dice que BD debe ser igual a DC,
Vale, pongo 1, 1, pues. ¿Está? ¿Sí? Y con eso trabajo, pues. Ya voy a tratar de buscar un ángulo, un triángulo rectángulo para X. ¿Y qué tendría que hacer? Si quiero un triángulo rectángulo para X. Prolongar el punto. Trazar una perpendicular. Ahí está, mira. Oye, y me quedo dentro del caso 1 porque tengo la hipotenusa y tengo el ángulo agudo, ¿sí o no? Habla. ¿Te das cuenta? Si yo acá le pongo una pequeña letra, no sé, le voy a poner H. En el triángulo BHD, ¿estaría en el caso 1 o no? Habla. Sí, profesor. Y por lo tanto, ¿a qué es igual el cateto opuesto y el cateto adyacente? Tangente. El opuesto seno de X, Claro, y el adyacente coseno de X. por la hipotenusa, pero como la hipotenusa es 1, ya pues, te alivia, ¿no? A ver, mastícalo, aquí vamos. A ver, analízalo. ¿Está o no? Habla. Sí, profesor. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, Ahora, profesor. para Z, también necesito un triángulo rectángulo. Es que hago esto, pe. Uy, ahí también aparece el teorema de los puntos medios, si quieres. O si no, aplica. Mira, aquí en el triángulo, acá le voy a poner una letra de repente para que me ayude. En el triángulo BFC. En BFC tengo hipotenusa 2, ángulo X. Oye, se calcula PCF y también BF, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Por lo tanto, coseno y 2 seno. ¿Sí? Porque sería la hipotenusa es 2, por lo tanto el cateto opuesto será 2 por el seno. Y el cateto adyacente será 2 por coseno, pero como él era coseno, entonces será coseno. Ahora podré calcular esto a H, a ver, sorpréndeme. ¿Se podrá calcular AH? ¿Se podrá calcular AH? Dime. Cotangente de Y por Claro. Seno X por cotangente Y. ¿No? A ver. sí. Ahí está lo que te dije, ¿no? Que en algunos casos conocemos un lado, pero ese lado está en función de una razón, ¿no? Ese lado DH es seno X, pero igual lo voy a utilizar para que en el triángulo ADH se pueda calcular AH. Quiero el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. Adyacente sobre opuesto es cotangente. Ahí está. Por el seno. A eso me refería cuando se iba a recargar las escrituras.
¿A qué es igual a F? A ver, sorpréndeme. ¿A qué es igual a F? Seno de X por cotangente de Y más 2 coseno de X. Claro. Sería 2 seno X por cotangente Z, ¿no es? ¿Sí? ¿Así? A ver. Tiene que convencerse, si no va a ir acumulando dudas. Pregunte si no entiende. En el triángulo grande AFC, el ángulo aquí es Z. Pero yo tengo el cateto opuesto que es 2 seno. Quiero el cateto adyacente. El adyacente sobre el opuesto es cotangente. Ahí está. Cotangente por esto acá. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, creo que de la figura hay una relación, ¿no? El segmento verde es igual al segmento punteado más coseno X, ¿cierto? Míralo bien. Míralo, míralo. Ahí está. A ver, comprueba. Compruébalo, compruébalo. Sí, profe. Ah, muy bien. Paso a dividir seno. A todos. Todo lo divido por seno. Queda así. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Y pero Sí, coseno sobre profesor. seno, ¿quién es? Es una identidad. Coseno sobre seno. Cotangente. Ese es cotangente. Ahí está. Y ahí solamente transpongo los términos, pues sigo. Yo quiero cotangente y cotangente X pasa a restarlo. Se acabó. ¿Alguna pregunta, mi estimado compañero o compañerita? Háblame. Profe, en ese problema, si en vez de pedirte cotangente te pedirían tangente, Ah, ¿saldría la C o no? si me pedirían tangente. A ver, pero ¿cómo aparecería la tangente? A ver, espera. Déjame pensar. ¿Tú te refieres con todos los datos, así, como está? Sí, pero ¿Ya? Y que me pidan tangente de Z, tangente de Y. sí, profesor. Mira, si hemos calculado cotangente Y, si yo quiero la tangente, invierto esto, ¿no? 1 entre él. Uno entre esto acá, entre todo esto. Porque la tangente es 1 sobre cotangente, ¿no? No es esto. No es. Ten cuidado, ¿eh? ¿Alguna otra observación? Todo Muy bien. claro, profe. Problema número 3. El problema número 3 dice lo siguiente. ¿Ya? Es un problema en el cual tienes que utilizar tus triángulos notables, las relaciones que hay entre sus lados. Aquí sí, escúchame, ¿eh? Acá sí el problema te da la longitud de un lado. Es diferente, pues tú acá no te puedes ir por tu camino, no por tu lado, como te dé la gana. No. Tú acá tienes que respetar la medida que te están dando. Me dicen que AB mide 3 más 4 raíz de 3. ¿Está? Completando en la figura los datos. Voy a tener eso. ¿Cierto? AB mide esto. Bueno, voy de repente adelantando algo. Como el triángulo grande es el de 37,53, porque él es 53, él tiene que ser 4 veces por algo, ¿no? Habla. Entonces factorizo el 4 y me queda así. ¿Está o no? Profe, ¿por qué está haciendo eso? Solamente para darle forma
y observar la relación que hay en el triángulo de 53-37, nada más por eso. Esto sería acá. ¿Cuánto sería CB entonces? CB, ¿cuánto sería? Si esto es AB, 4 por esto. ¿Quién sería CB? Tangente 37. Ah, no, pero como tengo los lados, 4 no sería, tercios por... 3K. no sería 3K nada más. O sea, CB no sería 3K. O sea, 3 veces esto. A eso me refería. Si ya tengo que AB es 4 por esto, CB será pues 3 por esto, ¿sí o no? Sí, 3K. Ahí está. Ahora, tengo 30 grados. Una manera de proceder sería así, mira, porque puede haber de repente otra manera ahí. Quiero calcular esto, trazo la perpendicular. Oye, en el triángulo de 30-60, el cateto que se pone a 30 no es la mitad de la hipotenusa. ¿Está o no? ¿Sí? ¿Cuánto mide esa línea roja entonces que acaba de aparecer? Dime. ¿Cuánto mide esa línea roja? ¿No sería X medios? Habla. En el triángulo de 30-60, el cateto que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Habla. Sí, profesor. Ahí está. El cateto adyacente a 30. ¿Cuánto es? X raíz de 3. ¿X raíz de 3 o X raíz de 3 sobre 2? X raíz de 3 sobre 2. Ahí está. Profe, ¿de dónde saca todo eso? La relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo de 30-60. Oye, pero el triángulo pequeño de aquí arriba también es notable, el chiquito. ¿No? Te habrás dado cuenta, ¿cierto? Oye, pero quiere decir que este elemento tiene que ser 4 por algo. ¿4 por cuánto me sale X medios? ¿Por cuánto hay que multiplicar a 4 para que me salga X X coseno de medios? 30. 4 por X octavo. 4 por X octavos. 4 por X octavos me sale X medios, ¿sí o no? ¿No? 4 por X octavos me sale X medios. Quiere decir que la constante es X octavos. ¿Cuánto debe ser entonces esta línea? 3x octavos. 3X octavos. Porque como es opuesto a 37, será 3 veces la constante. Y a eso lo igualo, entonces me doy cuenta que CB se puede calcular de esta manera. Así, ¿no? ¿No? La línea roja con la línea verde, ¿no? La suma. ¿Estamos o no? CB sería eso, ¿cierto? Habla. Sí, profe. Y por lo tanto, Sí, profesor. utilizando el triángulo notable de 37 grados, CB sería 3 por 3 cuartos más raíz de 3. CB, utilizando el triángulo grandote, el ABC, utilizando el ABC, ese lado sería 3 veces 3 cuartos más raíz de 3, ¿sí o no? Habla, ¿estamos o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, igualo. Y ahí ya procedes con el álgebra, pues. Factorizo X. Acá factorizo X. Multiplico por 4 para ser homogéneos. Ahí está. Se va esto. El 8 multiplica. 8 por 3, 24. Entre 4, 6. ¿Alguna pregunta?
cierto, doctor. No, profesor. Muy bien. Problema número 4. Problemita un poquito pesado, pero bueno. Este problemita, si tú conoces el teorema de la mediana, puedes trabajarlo. Si conoces ley de cosenos también, creo que por aquí me parece que se puede hacer eso. Tengo ese triángulo, lo he extendido nada más, a ver. Me dice que BM mediana, ¿no? Calcule secante cuadrado de teta. Vamos a ver. Como tengo triángulos o como tengo ángulos notables, voy a trabajar esos ángulos notables. Voy a generar el triángulo de 15, 75 de esta manera. La H y 90i. ¿Se generó o no el triángulo de 15, 75? Pregunto yo, ¿el problema me da algún tipo de longitud de sus lados? Habla. No. No. Entonces yo le voy a agregar los valores que yo crea conveniente, pero que respeten las relaciones establecidas en los triángulos notables. ¿Es correcto eso? Háblame. Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Cuánto mide él? La suma. Muy bien. ¿Cuánto mide este ángulo? 45. Muy bien. ¿Cuánto mide entonces ese cateto que está faltando en el triángulo anaranjado? O mostaza, creo que no. Lo mismo. Lo mismo. Imagino que te referías a eso. ¿Cuánto mide AB? ¿Cuánto mide AB? Raíz de 6 menos 2 raíz de 2 2. raíz de 6. 2 raíz de 2. Porque tendrías que restar, ¿o no? Claro, pues tendría que restar esto menos esto, ¿sí o no? A ver, resta. ¿No te queda 2 raíz de 2? Háblame. Profesor. Ya está. Sí, profesor. Ahora, ¿cuánto mide BC? No me digas que no sabes, Ambris. ¿Cuánto mide BC? Raíz de 6 menos raíz de 2 por raíz de 2. Ya, ¿Qué es? multiplica. Raíz de 12 menos 2. Ya. Pues raíz de 12 no sería 2 raíz de 3. Ya. Va a aparecer en un instante eso. ¿Cuánto mide la hipotenusa? O sea, ¿cuánto mide AC? En el triángulo de 15, 75, si esos son los catetos, raíz de 6 menos raíz de 2 y raíz de 6 más raíz de 2, ¿cuánto mide la hipotenusa? M punto medio por ser mediana. ¿Cuánto mide la hipotenusa en ese triángulo? 4. 4. Como es punto medio, 2, 2. ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí, profesor. Y ahí está lo que indicamos en ese momento sobre BC. Ahora, acá, si tú deseas, y conoces los temas que vienen adelante, puedes utilizar el teorema de... Para calcular BM, se puede utilizar el teorema del cálculo de la mediana, ¿no? Hay un teorema de cálculo de mediana en geometría cuando haces relaciones métricas en el triángulo oblicuo-ángulo. O también puedes utilizar la ley de cosenos, porque tienes todo para la ley de cosenos, mira. Ángulo, los dos lados, quiero el tercero. Calculo con ley de cosenos cuánto vale BM. Si no, generamos triángulos rectángulos también todavía, pues mira. Trazo a la altura, me vas a disculpar, ahí sale un poquito quedito la figurita, ahí está, 90. Obviamente que tú entenderás que tetas es esto, ¿no? Él es teta, ¿cierto?
¿Sí? Háblame, ¿sí? Sí, profe. A ver, ahí hay un triángulo de 30-60, ¿te has dado cuenta? ¿Cuánto mide el cateto opuesto a 30 grados? Que es esa línea roja perpendicular a AC. ¿Cuánto mide ese cateto opuesto a 30 grados? Si la hipotenusa es 2 raíz de 3 menos 2. Raíz de 3 menos 1. Raíz de 3 menos 1. Muy bien, excelente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente a 30 grados? Dímelo. ¿Cuánto mide el cateto adyacente a 30 grados? Dímelo. Uno menos raíz de 3. Claro, sería raíz de 3 menos 1, lo multiplicaría por raíz de 3, ¿no? Muy bien. Pregunta del millón. ¿Cuánto mide este cachito? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Está? ¿Cuánto? Dímelo. Raíz de 3 menos 1. Menos 1 menos raíz de 3. Claro. Eso mide 2 menos 3 menos raíz de 3, ¿no? Y te va a quedar esto de acá. Y ya mira, y con eso estamos demostrando que ese triángulo pequeño es notable, pues, ¿no? Porque sus catetos son iguales, aunque no lo parezcan, ¿no? Como te dije, la figurita un poquito que no encaja las medidas, pero son las relaciones que hay. Por lo tanto, de la figura, teta vale 45 grados. Y si teta es 45 grados, entonces nosotros tenemos que indicar que secante de cuadrado de teta será pues secante cuadrado de 45. Secante 45 raíz de 2 al cuadrado 2. ¿No? Háblame, háblame, estamos ahí. ¿Sí? Dime. ¿Están ahí? Sí, profesor. Ok. Problema número 5. En el problema número 5 vamos a un poquito que por ahí voy a utilizar algunas herramientas un poquito ya de temas que vienen adelante. Lo estaba analizando y no encontraba una manera no tan recargada, pero bueno, se llega igual a la clave. ¿Ya? Si por ahí tienes otro método, me pasas la voz para poder discutirlo. Tengo aquí en este problema que aplicar algunas propiedades de geometría también. El teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, porque ahí hay dos triángulos rectángulos, el ABC y el ADC. BE es mediana y DE también es mediana. Por lo tanto, miden igual que la mitad de la hipotenusa. ¿Ah? Entonces, según el dato del problema, esos son iguales. Por lo tanto, por teorema, esto también es igual a esos dos y esto también. En todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. ¿Estamos ahí o no? Háblame. Sí, profesor. Ya. Ahora, LSM por dato, ¿no? DSM. ¿No? Háblame. Sí, bro. El Sí, ángulo profesor. alfa, él es alfa y el otro es beta. Ahí está. ¿Sí? ¿Correcto? Oye, ahí hay varios isósceles, ¿ah? Me parece que hay varios isósceles ahí, mira. ¿El cuánto mide? ¿Cuánto mide él? ¿Cuánto mide ese ángulo?
¿Se ve o no? Sí lo ven, ¿no? Habla. Habla, pues. O no quieren hablar. Habla, pues. Habla. Habla. Ah, oh, tío. Beta, será pues isósceles, ¿no? O están ahí o se fue el internet. Eso es lo malo. Como no hablan. Ya me pasó una vez. Sí, internet, están ahí, ¿no? Bueno, me veo obligado a... No, si tienen que hablar, porque si no hablan, el otro día ya me pasó. Sí, profesor. Digan miau aunque sea, pero el ciclo pasado, como no hablaban y como casi nunca hablaban, dije, ya, no les pregunto y seguí hablando y es que se me dio el internet, acabé la clase y no tenía internet, se había cerrado la reunión y hablé como media hora solo. Por eso pregunto, ¿están ahí? Hable. Sí estamos, profesor. Si quieren hablar, digan miau nomás, pues ya se entenderé. Igual. M, alfa, beta, son iguales, beta acá, alfa acá. Me piden calcular esto de acá. Voy a calcular eso, ahí está X. Esto debe ser M cosecante medios y acá M cosecante medios. ¿Por qué, profe? Porque tú tienes acá, mira, resolución de triángulos oblicuángulos. Tenemos qué cosa que, como él es 90 grados, ¿no? Esta es la hipotenusa, pero tengo el cateto opuesto a alfa. Entonces lo que yo quiero es la hipotenusa sobre el opuesto. La hipotenusa sobre el opuesto es cosecante, pues. Pero como E punto medio, entonces será M cosecante sobre 2, M cosecante sobre 2. Y justo creo que aprieta. Y bueno, también ve... Profesor, ¿y por qué es punto medio? Porque me lo dice. Ahí ¿Dónde? dice, B igual a DE igual a AC medios. Acá también. Acá, mira. Espera. ¿Dónde está? Por deducción. No, está acá. No, no te lo dice, profe. Acá está, BD mira. es otro lado y D es otro lado. No tiene que ver nada con AC. Lo que ya. te... Es que la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Para que esto sea mediana, o sea, la única línea que es igual a la mitad de la hipotenusa es la mediana, pues. No hay. Porque eso es lo que dice, ¿no? BE es igual a AC medios. Si yo veo que es un triángulo rectángulo, para que esta línea sea la mitad de la hipotenusa, tiene que ser la mediana, pues. Y es igual, mira, me dice que esto es igual a la mitad de todo esto, ¿no? ¿Cierto? Porque dice, mira, BE igual a AC medios. Es la mitad de todo, ¿sí o no? Oh, pero esta es la hipotenusa, pues. Si la línea es la mitad de la hipotenusa, es la mediana, pues. ¿Sí? Háblame. Eso está en la semana 3, creo, o semana 4 de triángulos. No, 4 es 3, creo. Hacen congruencia, creo que parece. Habla, ¿te convence o no? ¿O habría que hacer algún tipo de demostración adicional? Dímelo. Sí, profe, está claro. Gracias por tu observación, hijo. Entonces, estos también van a ser iguales, pues, ¿no? Ahí está, a ver. Ah, ya, ¿esto dónde sale? Aquí viene lo que les mencioné, ¿no? En el triángulo ABC, la hipotenusa es M cosecante alfa, ¿cierto? En ABC, la hipotenusa es M cosecante alfa. ¿Está o no? Pero yo voy a utilizar ahora beta.
Conozco la hipotenusa y quiero el cateto opuesto. Conozco la hipotenusa y quiero el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante. O perdón, seno, acá está. Seno beta. Entonces será seno beta por la hipotenusa, que es esto, que es m cosecante alfa. Ahí está. No sé si se logra entender o... Sí, profesor, continúe. ¿Sí? Y luego vamos a indicar que este ángulo mide ¿cuánto? Si se logra ver, 2 beta, gracias. Este otro ángulo mide ¿cuánto? Si se logra ver, 2 alfa, ¿no? Voy a utilizar este ángulo que está acá, que le voy a poner teta. Al final voy a llamarle, no, BE ya se conoce, BE será esto por ser igual y luego también igual a esto por ser igual. ¿Está o no? Sí, profesor. Y ahora trata de googlear ya pues la ley de cosenos. No sé si puedes ahí. Ley de cosenos. En el triángulo BED voy a utilizar ley de cosenos. Por ley de cosenos en el triángulo BED. No sé si puedes ubicar esa regla. Ley de cosenos. L al cuadrado es igual a la suma de L al cuadrado más L al cuadrado menos 2 veces el producto de L por el coseno del ángulo que determina. Ahí está la ley de cosenos. Míralo. Sí, profesor. No hay ni señal, Sí. mira. Ahora, usted tiene que él con él son iguales. Ya 2 veces. ¿No? Ahora, él con él también son iguales. Profe, al cuadrado entonces ya, queda así. No te pierdas ya. Oye, profe, acá se repite este factor común y el 2 también. Factorízalo pues, oye. Ahí está. Ahora viene la parte pesada. ¿Qué es esto? Mira. Eso es esto. Y aquí viene la explicación. Voy a tener que salir. Míralo. ¿Ah? O sea que el 1 menos coseno teta es 2 seno cuadrado de teta medios. Ahora te explico por qué. Ya lo expliqué en el salón anterior y vamos a hacer la reexplicación de esto. Pues. A ver, mira. Por compuesto, sabes que el coseno del compuesto es esto, ¿cierto? Háblame. Bueno, voy a partir de ahí porque no puedo hacer mucho, ¿no? De algún lado tengo que partir. El coseno del compuesto es cos menos sen, ya. Oye, pero si x es igual a y, si x es igual a y, ¿no tienes esto? Si x igual a y, habla. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profe. Ahora, identidad pitagórica. Hay una identidad pitagórica que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces yo voy a cambiar el coseno cuadrado. ¿El coseno cuadrado no será 1 menos seno cuadrado? Habla. Ya voló, ya quemó. Sí, profesor. Oye, esta es la identidad del arco doble, coseno. Transpongo términos y queda así, mira. Y ahora lo que hago aquí abajo es un cambio de variable. A 2x le voy a llamar teta. Si a 2x le llamo teta, entonces, ¿quién será x? Háblame. Teta medios. Oh, por Dios, ¿dónde se puso? Teta medios. Ya está. Y reemplazo esto y esto aquí arriba. ¿Quién es 2x? Teta. ¿Quién es x? Teta medios. Ahí está. Y justamente es lo que teníamos acá, mira. 1 menos coseno teta está reemplazado con 2 seno cuadrado teta medios. ¿Habla? ¿Está o no? Háblalo. Sí, profe. Muy bien.
Ahora viene la segunda parte, que es un problema un poquito pesado por esa situación. Una vez que ya cambié, mira, estábamos acá. Acá se va a ir, me parece que como está el cuadrado, acá abajo sale 4, ¿no? Háblamelo, sale 4. Pero arriba hay 2, 2, 2 por 2, 4. Con el 4 se va, pues. Y al final me quedaría esto. ¿Estamos o no? Creo que acá está en modo presentación o no. Sí, está. Me queda eso. Estamos continuando en el problema, ¿no? Oye, pero saco raíz cuadrada, pues. Una pregunta. El ángulo teta sumado con 2 alfa y 2 beta, ¿no vendría a ser 180? Sí, Ahora despeja teta. Teta no sería 180 menos la suma de 2 alfa más 2 beta. Y le sacas la mitad, pues, porque dice teta medios, ¿no? Y te queda así, pues. Oye, 90 menos alfa más beta es el complemento de alfa más beta. Entonces puedo pasar de la razón a la corrazón. Ahí está, de seno pasa a coseno, pero del complemento. Ahí está. Y es justamente nuestra clave. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre ese asunto? Háblame, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya, bueno, todo claro, me dice. Problema número 6. Estos son los problemas que nos envía el maestro, que nos acompaña, ahí está. Sobre la gráfica va a hacer algunos trazos, algunas ideas. Es un problema en el cual no me da tampoco longitudes sobre sus segmentos, pero sí me da relaciones. Profe, ¿cómo que relaciones? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A esto, mira, pues. Míralo bien arriba, míralo bien, míralo bien, míralo, míralo. Mira esto. ¿Es una relación, sí o no? Habla. ¿Sí? ¿Está o no? sí, perfecto. Ya, esa relación se respeta, mira. Y acá el maestro está que le coloca con la constante K, pero ¿te acuerdas que te dije yo? Si el problema no te da ninguna longitud, tú le puedes poner números que tú puedas trabajar fácilmente, pues. Y acá tranquilamente le puedo poner 2 y 6 nada más, sin K. ¿Me entiendes? Sí, ¿Ya? Entonces ahí vamos a observar que el K, ¿por qué K? Porque M punto medio, pues. ¿No? ¿No? Profe, 6K, puede ser un rectángulo. Alfa, si él es alfa, él también es alfa, por la Z, ¿no? ¿No? Habla. Sí, profe. Y ahora, pero arriba también es alfa. Sí, profesor. Por complemento, ¿no? Ese es alfa, mira. Él también es alfa, por complemento. Mira que acá está medio raro. No te vayas a perder con la figura, pero este es 90 grados, ¿no? Sale un poquito extraño, pero este es 90 grados. ¿Está o no? Sí, profesor. Sí. Ya, ahora, por lo tanto, creo que puedo saber cuánto es esta línea que está acá, esa perpendicular que va bajando de teta. Sería 6 seno alfa, ¿no? ¿Sí? Habla, ¿se entiende o no por qué es 6 seno alfa? Es el cateto opuesto, bro. El cateto opuesto de alfa no es el... Y tengo la hipotenusa que es 6K. ¿Habla, está o no? Háblame. Ah, sí, sí, profe. Sí, profesor. Ahora vamos a calcular el otro cateto. Hoy sí. Oye, pero en el triángulo que tiene como hipotenusa ABC, también se puede calcular el cateto, ¿no? Porque tengo la hipotenusa que es 2K. ¿Cuánto mide el cateto opuesto a alfa? En el triángulo que tiene BC como hipotenusa. 2K seno de alfa. Ahí está. Oye, con eso puedo calcular lo que falta, ¿no? ¿Qué es esto?
¿Cuánto mide eso? 3K. Ah, no. 4K. 2K seno alfa menos 6K coseno alfa. ¿Está o no? Háblame, ¿está? Sí, profesor. Ya. Ahora, de la figura que tenemos, que la tangente teta, uy, que se mandó de frente el maestro. Ah, sí, ya. Bueno, le explicamos. En este triángulo va a calcular la tangente teta. Vendría a ser el cateto opuesto, que es esto, sobre el cateto adyacente. Ahí está. Desdobla. Y acá se va a ir K, pues K se va, acá 1, ¿no? Y acá te va a quedar 2. 3, perdón, ¿no? 6K se va, te queda coseno sobre seno. Pero ahora tenemos nosotros que coseno sobre seno es cotangente. Y la cotangente alfa sale de acá, mira. La cotangente alfa no sería 1 sobre 6, acá. Porque sería K sobre 6K. 1 sobre 6, ¿o no? Sí, profe. Y por lo tanto, sería un tercio menos un sexto. Estamos hablando que sale tangente un sexto. Pero me pide más 1. Si tú le sumas aquí 1, ¿cuánto sale? Siete sextos. Ya está. ¿Alguna pregunta en particular sobre el asunto? ¿Está? Todo claro, profe. Ya, muy bien. Problema número 7. Ahora analízalo un toque. Ahí está, un toque.
A ver ya, en este problema es diferente de los otros. ¿Por qué? Porque te dan la longitud, pues. ¿Sí? ¿Me escuchas? Te dan la longitud de los lados. ¿Se logra ver? A mí te dicen que AB igual a AP a 2 raíz de 2, ¿no? AB igual a AP. Sí, AB igual a AP. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. ¿No? ¿Estamos? Ahí tú no le puedes colocar pues el número que tú quieras, porque si no te va, no te va, no va a cumplir los datos, en caso. Tienes que colocar lo que te dice, ¿no? AD. AD es igual a, a ver, AD es igual a DC. Y miren, raíz de 6 más raíz de 2. Ahí está. Y el otro, ahí está. Pero por diferencia creo que se calcula el acá. Si tras esa línea se genera un triángulo notable, porque son iguales. ¿Sí? Sí. ¿No? Se genera notable, ¿no? Sería, entonces, esa línea punteada sería, pues, ¿cuánto? Por raíz de 2 sería 4, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver. Ahora, hago la diferencia, ¿sí? Por diferencia sería eso. 6 más raíz de 2 menos 2 raíz de 2 queda como raíz de 6 menos raíz de 2, pues, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2 menos 2 raíz de 2 te queda raíz de 6 menos raíz de 2. Este triángulo es notable también. 4, ¿no? Isósceles. ¿Estamos o no? ¿Cuánto mide el ángulo que está acá? ¿Y cuánto mide el ángulo que está acá? ¿Cuánto? El de arriba 45. Y el de abajo creo ¿Y que el era de abajo? 74,16. ¿No es 15? Sí, sí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo que va a ir acá? 60. 60. Oye, pero si es isósceles y un ángulo mide 60, pues es equilátero, pues, ¿no? Por lo tanto, la seca, ¿qué me pide? Coseno de 60. Un medio, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Problema número 8. El problema número 8, ¿qué es lo que dice? Este problema está un poquito pesado por la estructura, no está la clave ahí. Sucede esto, mira. En un triángulo rectángulo ABC recto en B se traza la bisectriz AD relativa a BC. Si AD mide M, hay la tangente de A cuartos en función de los lados del triángulo. Obviamente que también de M, ¿no? Como te dan M. Graficando tenemos esto, el triángulo recto en B, ¿no? Tengo la bisectriz que voy a trazar en unos minutos, ahí está, alfa, alfa. Y eso mide M. Hasta ahí son datos. Ahora, profe, ¿de dónde sacó A, B y C minúscula? Es que aquí sucede algo de repente que se mencionó en la clase pasada, es que el problema arriba, o sea, el enunciado arriba, no te dice quiénes son estos elementos. No, no dice, ¿no? Pero mira tus claves. Aparecen esos elementos. Entonces, asumimos lo convencional, pues. ¿Qué es lo convencional? Lo convencional es que los lados miden igual
que los vértices opuestos, ¿no? O sea, en cuanto a notación, si es el vértice A, su lado opuesto medirá A minúscula. Si es vértice B, su lado opuesto mide B minúscula. Si es vértice C, su lado opuesto mide C minúscula. Eso es lo convencional. No sé si me dejo entender. Oye, en clase, están arriba, están arriba. A ver, acá en este triángulo, se puede calcular el coseno de alfa, ¿sí o no? Acá, en el triángulo ABD. ¿Se puede o no? Sí. Porque M es dato, C es un dato que usted está deduciendo, ¿no? Entonces puedo calcular el coseno. Ya, eso me va a servir para el final. ¿Qué más? A ver, trazamos la altura perpendicular. Oye, el teorema de la bisectriz. Este es bisectriz, pues. La distancia a los lados del triángulo, del ángulo, desde un punto de la bisectriz, son iguales. O sea, esto igual a esto. Porque aquí se genera congruencia. Aunque no lo parezca, estos dos triángulos son congruentes. El ABD y el AHD son congruentes. ¿No? Ángulo, lado, ángulo. Son congruentes. Por lo tanto, estos son iguales. AH es igual a C. Sucede todo esto. Bueno, L es 2 alfa. No sé si lo entiendes por qué. L es M seno alfa por el caso número 1. A L es C y, bueno, B menos C porque la hipotenusa es B. Y L es M seno alfa. A ver, hasta ahí. ¿Por qué M seno alfa? Porque L es M seno alfa. Ahora, ¿y por qué L es M seno alfa? Porque, pues, o si quieres también por el opuesto sobre la hipotenusa, lo que quiero sobre lo que tengo, seno, M seno alfa, M seno alfa. ¿Está o no? ¿Sí? Tengo eso. ¿Estamos? Y, profe, ¿por qué 2 alfa? La clase pasada creo que hicimos esto también, me parece, una figura parecida a esta. Puede ser, acá puede ser de varias maneras. Por ejemplo, en el triángulo grande, el complemento de este ángulo, el complemento de este ángulo, a ver. El complemento de este ángulo es esto, pues. Por lo tanto, si acá es recto, el complemento de él será él, ¿sí o no? Tiene que ser 2 alfa, ¿no? Oye, ¿podré calcular DC? DC no será, puede ser A menos él, o también puede ser utilizándolo a él. A ver, ¿cómo se ha planteado acá? Ahí está, he utilizado A menos M seno alfa, DC. ¿Hasta ahí estamos o no? Y ahora voy a plantear lo que me piden. ¿Qué me piden? Tangente de A cuartos. Oye, pero ¿el ángulo A es 2 alfa o no? Habla. Sí, profesor. Es 2 alfa. Yo lo divido entre 4. ¿Te queda así o no? Dímelo. Sí, profesor. Ahora le tomo la tangente. Dímelo. O sea, que lo que yo quiero calcular que es tangente de A cuartos es tangente de alfa medios. Busca la identidad del arco a mitad en tangente de alfa medios, por favor. Ahí está. La tangente de alfa medios es cosecante de alfa menos cotangente alfa. Está en auxiliares del arco mitad. Oye, la cosecante no es 1 sobre seno y la cotangente no es coseno sobre seno. Háblame. Háblame. Oye, ¿no son homogéneas? Profe, pero ya tengo el coseno. ¿Cuánto vale el coseno? Háblame. C entre M. Ahí está.
¿Qué me está faltando? ¿Me está faltando seno, sí o no? A ver, ¿de dónde saco el seno ahora? A ver, mira. Vamos a aplicar semejanza. El triángulo ABC es semejante a DHC. El DHC es semejante a ABC. Entonces, la comparación de sus lados homólogos genera una constante de proporcionalidad. Voy a comparar la hipotenusa de él con el cateto adyacente a 2 alfa, B sobre C. De acá debo buscar la hipotenusa de este triángulo, que vendría a ser él, y el cateto adyacente a 2 alfa, que es esto de acá. A ver, analízalo, por favor. Analízalo. Todo claro, profe. Continúe. Y ahora multiplico en aspa. Transpongo términos. Factorizo el seno de alfa y m. Y tendría que el seno de alfa es AC sobre m por b más c. Y eso lo reemplazo, pues. Y es otro PPT, que está acá. De lo que estaba acá, ya acá lo reemplacé, mira. ¿Lo ven? Dímelo, a ver, ¿está o no? Sí, profe. Y ya, pues acá multiplico en aspa, m por 1, m menos c. Extremos con extremos y medios con medios, se va a ir m, te va a quedar arriba b más c por m menos c, y abajo te va a quedar a por c. Y ya está. Sí, la clave no está ahí indicada. O si hay. M menos C, C, ¿no? La D, ¿no? No, sé que no estaba. M menos C, B más C, así, ahí está. ¿Habla, está o no? Sí, profesor. Ok, problema número 9. El problema número 9 es sobre ángulo de elevación y de presión. Desde el pie de un poste se observa la parte más alta de un campanario con ángulo de elevación 45. Pero de la parte superior del poste se observa con un ángulo de elevación de 30 grados. Si el poste mide 9 metros, calcule la altura del campanario. Campanario, poste, ángulo de elevación 45, desde la parte más baja del poste, ¿no? ¿Está o no? Habla. Sí, profe. Desde la parte más alta del poste, el ángulo de elevación es 30 grados. El poste mide 9 metros, por lo tanto, quiere calcular esto. Ahí está, él mide 9, ¿no? ¿Sí? Ese sería h menos 9. Habla, ¿está o no? A ver, ¿hasta ahí estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Y ahora, el triángulo de 30, porque acá es 90 grados, en el triángulo de 30, 60, ¿cuánto mide el cateto adyacente a 30? O por dicho de otra manera, ¿cuánto mide el cateto opuesto a 60? K por raíz de 3, ¿no? ¿Sí? 3h menos 27. ¿Sería así? A ver, 9h menos 9 por raíz de 3. Por raíz de 3, ¿no? Pero eso baja, ¿no? Sí, profe. Eso baja ahí. Ahora, en el triángulo de 45 grados, 90, ¿los catetos no son iguales? Ya con eso acá abajo. Son iguales. Despejas. Queda. ¿Alguna pregunta? Es un problema que hay que interpretarlo con algunas cuestiones ideales, ¿no? Consideremos el instante que marca a las 4 p.m. el reloj
Se asume que 180 grados es equivalente a 12 horas, es como que usted observa la salida del sol y observa ¿cómo se llama? El atardecer y el amanecer, ¿no? 6 de la mañana, 6 de la tarde, ¿sí? El sol aparece por oriente y se va por occidente, ¿correcto? Bueno, en nuestra realidad, ¿no? Háblame. Oye, si 180 grados es 12 horas, ¿cuánto será una hora en grados? 360. Una hora. 12 horas es 180. 12 horas es 180 grados. O sea, no sé si me entiendes. Cuando el sol sale 15 grados. y cuando se está ocultando. 15 Entonces, grados. 15 grados. Hay una equivalencia, ¿no? Deducida de la experiencia del recorrido del sol en que una hora se desplaza 15 grados. Asumiendo que la Tierra es aproximadamente una circunferencia, ¿no? ¿Estamos o no? Entonces, graficando tenemos esto. Ahí está la superficie terrestre, 6 de la mañana, 6 de la tarde, ahí está las 4 de la tarde. Oye, si estamos hablando de 4 a 6 en grados, ¿cuánto será? $60 grados para 4 de la tarde. De 4 a 6 en grados, ¿cuánto será? Si cada hora es 15 grados. Entre las 6 y las 4, ¿cuántas horas hay? 30 grados viene a ser. 30 grados. Ahí está la persona, ahí está su sombra, ahí está su altura, el centro de la Tierra, X. ¿No? ¿Qué es lo que me pide calcular? Este ángulo es 30 grados. Ahí está el rayo del sol, o sea, el haz de luz. O sea, esto es un ideal, ¿no? Como tú estás parado ahí sobre la Tierra, viene el sol, genera la sombra, pues ese haz de luz se va al centro, ¿no? Para hacer esto de acá. Pues. Esto será 30 grados. Y con eso lo acabas. Lo que quiero sobre lo que tengo, X sobre 1.7, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Eso que como está viene a ser? Cotangente. Y me sale esto. Ahora, la cotangente 30 es raíz de 3, pues, ¿no? Ahora, raíz de 3 es aproximadamente 1 punto y algo, y eso multiplicado por lo otro me sale 2.94, su sombra. ¿Está o no? Sí, profe. Claro, obviamente que tu sombra en el atardecer es un poquito, ¿cómo diría? Un poquito más grande que tu tamaño normal, ¿no? Te das cuenta que se extiende demasiado tu sombra, ¿no? Cuando estamos llegando casi en la tarde, 3, 4. Al mediodía tu sombra es 0, pues, ¿no? Ahí estás tú acá, ¿no? El sol está acá y al centro, ¿no? No hay sombra, bro. ¿Está? Problema número 11, a ver. Un soldado tirado en el suelo observa un pedestal de 12 metros de altura. Este sostiene un monumento de 13 metros de altura. ¿A qué distancia en metros del pedestal se debe colocar el soldado para ver el pedestal y el monumento con ángulos de observación? Ya, el ángulo de observación es el ángulo de barrido del objeto. O sea, cuando tú ves un objeto por completo, hay un ángulo de barrido, ¿no? Es el ángulo de observación. O sea, es el ángulo sobre el cual usted puede observar todo el objeto completo. Es como que yo esté parado aquí en mi pantalla, tengo un ángulo de barrido de ese objeto que es la pantalla. Igual acá. Ahí está el soldado. Ahí está. ¿No? Dice, los ángulos de observación son iguales. El ángulo de barrido para el pedestal, ¿dónde está mi cursor? Acá está. El ángulo de barrido para el pedestal es alfa. Y el ángulo de barrido para el monumento es también alfa. ¿Te deja entender eso? Háblame. Habla. Sí, profesor. Ya. Ahora dice, ¿a qué distancia se debe colocar si uno mide 2, el otro mide 13? ¿No?
Por lo tanto, él va a ser X. ¿Sí? Teorema de la bisectriz, pues, hijo. Imagino que eso ya lo has hecho en geometría. Y como este es 90, va a trazar, creo aquí, claro. 90. 12, ¿no? Habla. Habla. Sí, profesor. ¿Cuánto mide ese cachito que falta entonces? Arriba, arriba. 5. 5. Imagino que he colocado el 5. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Él no es X? Por el teorema de la bisectriz. Habla. ¿X? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ¿no? Teorema de la bisectriz. Pitágoras. Por Pitágoras. Ahí está, X más 5 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 25 al cuadrado. Desarrolla. Se va a X cuadrado. X vale 60. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Problema número 12. Dos botes son observados desde lo alto de un faro con en una misma dirección y en el mismo plano vertical que contiene el faro. El bote más cercano se observa con un ángulo de presión alfa y el otro con un ángulo de presión de 37 grados. Si la altura del faro es de 25 metros, ambos botes están separados 20 metros y el faro está a 15 metros sobre el nivel del mar, hay el valor de la tangente de alfa. Bueno, el ideal es este, ¿no? El faro está sobre una montaña, un cerro, ¿no? Algo que está elevado sobre el nivel del mar. Están en la misma vertical. El faro y los dos botes están en el mismo plano vertical. ¿Está? Ángulo de presión, el primero de cuánto, el más cercano de cuánto es? Alfa. Ahí está. El más lejano, 37. Muy bien. 15 mide el cerro, ¿no? El cerro, voy a decir, el cerro mide 15, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Si la altura del faro es de 25 metros, ahí está. Ahora, ¿estamos o no? La distancia dice que 40, pues, ¿no? 40. Hay una distancia, los botes están separados 20 metros. Dice 20, ahí está. Yo creo que con eso acabas, ¿ah? Si este es 40, todo debe ser, ¿cuánto? Si él es 37. Un poquito pesado, pero creo que sí sale, ¿no? A ver. 3K, 4K, K vale 40 sobre raíz de 3, ¿no? ¿Está o no? Es que para calcular la tangente de alfa, solamente me está faltando, porque esto sería alfa también, solamente me estaría faltando esto de aquí abajo. Pero esto de aquí abajo es esto que está aquí arriba, ¿no? ¿Está o no? Y acá en este triángulo, en el triángulo que tenemos acá, ¿dónde estás? En este triángulo, voy a poner el puntero láser. En este triángulo que está acá, en ese triángulo, como es notable, 3K es 40, ¿no? K sería 40 sobre 3. Oh, acá ya se mandó de frente, mira. La tangente de alfa sería, ¿no? Sería 40, que es esto acá, el opuesto, ¿no? 40, sobre esto. Pero esto viene a ser 4K menos 20, ¿no? ¿Sí? Como todo es 4K y este es 20, este cachito será 4K menos 20. Ahí está. 40 sobre 4 por 40 sobre 3 menos 20. Está. Opera y... ¿Alguna pregunta en particular antes de retirarnos? ¿Alguna captura que quisieras hacer? Ahí las claves. Bueno, ¿alguna captura en particular que quisieras hacer?
antes de retirarme. Ninguna pregunta, profesor. Ok. ¿Alguna captura en particular antes de retirarnos? ¿Alguna Profe, captura? ¿puede poner la 9, profe? La 9, 10, 9. Ahí está. Otra captura. ¿Me dices? ¿Está? Ya, no hay más capturas, ¿no? Ya, muchachos, ok. Nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana es el tema de ángulo en posición normal. Ve repasando, por favor, plano cartesiano, ordenada, abscisa, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ya? Repasa eso, por favor, para que no te queden muchas dudas. Bueno, disculpen de repente los inconvenientes, es que es un domicilio multifamiliar y a veces se filtran sonidos. Es inevitable, ¿no? No tengo otra casa donde esté sola, ¿no? Así que disculpen, la disculpa del caso con todos ustedes, de repente si por ahí escuchan algún tipo de sonido, que son gritos, ¿no? Puta cosa. Te llaman, ¿no? Te buscan, todo lo demás. ¿Ya? Nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante, hasta luego. Voy a dejar de grabar, ¿dónde está? Dejar de grabar. Profesor, cuídese. Sí, sí, sí. De igual manera a ustedes ya les toca Cuídese, su vacuna, profesor. creo, ya les va a llegar la Luego, vacuna. gracias por la clase. Igual lo vemos. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de grabar, ¿no? Ah, por Dios, detener grabación. Detener grabación, no vemos. Ah, sí, tienes razón. Creo que sí, se cayó en la red, ¿no? Bueno, ya. Detener grabación, sí, detener.